Agustín dijo en un momento: Dios, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que hallen su descanso en ti. Repito, Dios, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que hallen su descanso en ti. Cuanto nosotros más conocemos a Jesús, más sed deberíamos tener por Jesús. Porque esa sed por Dios, que es la que experimenta el salmista en las primeras palabras de este salmo, es una clara señal de adoración verdadera a Dios. Así es. La sed por Dios es una señal verdadera o una clara señal de adoración verdadera hacia Dios. Y esa sed espiritual está estrechamente relacionada con esa relación dulce que nosotros debemos y podemos cultivar con nuestro Dios, que se ha convertido, gracias a Cristo, en nuestro precioso, glorioso y eterno Padre. Y es de eso que quiero hablarles hoy. ¿Cómo podemos cultivar esa relación dulce con Dios, que no es más que crecer en esa sed por Él? Miren, el autor del Salmo 42 oraba de esa forma. Como ese siervo brama por las corrientes de agua, como ese siervo hace ese sonido fuerte porque tiene sed, de esa misma forma, dice el salmista, mi alma clama, grita por ti. El salmista no quiere algo de Dios, él quiere a Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios. No cualquier Dios, del Dios vivo. Hay un solo Dios que vive. Los otros dioses están muertos. Y el salmista dice, yo tengo sed por el Dios vivo. Ahora bien, ¿describen las palabras del salmista tu sed por Dios? ¿Tienes sed de Dios como el salmista lo expresa en estas palabras? ¿Puedes decir que llegaste hoy aquí por mera rutina de miércoles y domingos en nuestra iglesia, por el compañerismo, por la chica que te gusta, o porque no tenías más nada que hacer el miércoles en la tarde, o realmente estás hoy aquí porque tu alma clama por Dios como este siervo brama por agua? No nos precipitemos a decir amén. Esto es algo que debemos responder tú y yo en nuestro interior, siendo sinceros. Si realmente hay en nosotros esta clase de sed y de anhelo que el salmista tiene por Dios. Porque nuestro anhelo en la vida cristiana es cultivar una relación cada vez más profunda con el Dios que nos redimió. Y para ver eso a lo largo de esta clase, quiero que veamos algunos tipos de sed espiritual. En medio de eso, quiero que veamos algunos obstáculos que apagan esa sed de nosotros por Dios. Quiero que también veamos algunas bendiciones que vienen a nosotros cuando esta sed por Dios está ahí. Y por último, quiero darles algunos consejos prácticos de cómo podemos crecer en esta sed de Dios. Y a medida que avance en mi clase, iré desarrollando y recordando estos puntos. Así que en primer lugar, veamos 3 tipos de sed espiritual. Tres tipos de sed espiritual, y quiero dar crédito al pastor Donald Whitney esta noche. Hermanos, ustedes recuerdan la frase que leímos de Agustín. Dios, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que hallen su descanso en ti.
Si nosotros analizamos esta frase y lo que la Biblia enseña, podemos afirmar que hay en un sentido donde todas las almas tienen sed. ¿Escucharon eso? Hay un sentido en el que todas las almas tienen sed. No solo la de los creyentes, sino de la de los incrédulos, aunque la sed en cada uno luce de manera distinta, en cada uno hay sed. ¿Por qué? Por como lo mencionó Agustín, nosotros fuimos creados para Dios. Nosotros fuimos creados para estar satisfechos en Dios. Así que Dios, por naturaleza, cuando nos creó, puso en nosotros un anhelo de saciar esa sed que Él puso en cada uno de los que Él ha creado. Así que en ese sentido, todo ser humano, toda alma humana tiene sed. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en nosotros. Y es por esa razón de la búsqueda insaciable de algo que nos satisfaga. Porque por naturaleza Dios nos hizo así. Ahora bien, Dios no nos diseñó para estar satisfechos fuera de Él. ¿Lo entendemos? Recuerden, nos has creado para ti. Y todo corazón estará inquieto hasta que no haya descanso en ti. Así que, luego de tener esto en mente, veamos este primer tipo de sed espiritual. Y este primer tipo de sed espiritual es la sed del alma vacía. La sed del alma vacía. ¿A qué me refiero? ¿O de qué tipo de alma estoy hablando aquí? Estoy hablando del alma del incrédulo. El alma de aquel que está sin Cristo es un alma vacía. Vacía completamente. Porque no tiene a Dios. No tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Dios no es su Padre y el Espíritu Santo no mora en él o en ella. Está destituido de la gloria de Dios y con un corazón inquieto que no ha hallado a Dios. Así que en primer lugar tenemos la sed del alma vacía, la sed del incrédulo. Hermanos, recuerden lo que dije anteriormente. Y perdónenme si soy tan enfático en esto, pero no quiero que lo olviden. Alguien decía que el mejor arte o la mejor estrategia para una buena enseñanza son tres cosas. 1, repetir. 2, repetir. Y 3, repetir. Entonces, permítame ser enfático en esa realidad. Los corazones estarán inquietos hasta que hayan descanso en ti. Y toda alma fue diseñada por Dios con ese anhelo de satisfacción. Solo que Él no determinó que esa satisfacción se encontrara fuera de Él. Entonces, como el alma, esa sed del alma vacía, tiene por naturaleza ese anhelo, deseo de ser satisfecha, anda buscando ser satisfecho a través de llenar ese vacío con cosas como dinero, sexo, poder, casas, protagonismo, seguidores. Es impresionante que hay personas que intentan llenar hoy un vacío con algo como esto. Qué tontos somos sin Dios. Tratamos de llenar un vacío que es del tamaño de Dios con cosas que pueden ser destruidas por un huracán, por una invasión militar o por la expropiación de un gobierno tirano. Ponemos nuestra confianza y satisfacción en la bolsa de valores, en el Bitcoin que está ahí, que hoy sube y luego se viene al piso y que termina controlando tus propias emociones, alegrías y tristezas, y en ese tipo de cosas que no son en sí mismo malas, pero se vuelven peligrosas cuando intento encontrar en ellas lo que solo puedo hallar en Dios.
Pablo, cuando escribe en Efesios capítulo 2, versículo 3, describe cómo actúa y hacia dónde corre esta alma sedienta. Cuando Pablo dice, hablando de lo que éramos, dice, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Lo que nuestra carne nos pedía, se lo dábamos sin límites. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hacia esas cosas corríamos, no hacia Dios. Constantemente huíamos de Él, pero no hacia Él. Buscando llenar ese deseo de satisfacción que es natural en cada ser humano, pero tratando de buscarlo en lo creado y no en el creador. Recuerden, Dios, tú nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que no hayan descanso en ti. Hay dos palabras en esta frase que son antónimas. Está la inquietud y está el descanso. La una es contraria a la otra. Y dice Agustín, la inquietud va a gobernar tu corazón hasta que no halles a Dios. Y el descanso debería gobernar tu corazón cuando halles verdaderamente a Dios. Y me refiero al Dios de la Biblia. Al Dios santo, santo, que aborrece el pecado, que un día juzgará a los vivos y a los muertos. Al Dios que envió a su Hijo para perdonarnos y reconciliarnos con Él. A ese Dios justo y recto. No al Dios que muchos se han hecho conforme a su imaginación. Así que estas personas, estas almas vacías, siempre están buscando satisfacer ese anhelo que está en ellos por naturaleza, y aunque siempre están buscando, nunca descansando. ¿Por qué? Porque nuestros corazones no estarán quietos hasta que hayan descanso en ti. Y todas estas personas, como lo estábamos nosotros, están ciegas ante su verdadera condición. No se ven a sí mismos como necesitados de Dios, de un Salvador. Corren y corren y corren sin llegar a ningún lado, sin ningún propósito, haciendo un trabajo tonto como el perro que intenta atrapar su cola, dando vueltas una y otra vez y terminando en el mismo punto donde comenzó. Terminan con la misma insatisfacción del principio. Papá, yo quiero un teléfono y si lo tengo, ahora sí me voy a quedar tranquilo o tranquila. Toma el teléfono, vuelve la inquietud. Papá, quizás si yo llego a tener la camioneta o el carro que quiero, quizás me quede tranquilo y ya lo tiene y sigue la intranquilidad. Quizás si tengo la casa que tanto anhelé, no importa que sea pequeña, pero que sea propia, me voy a quedar tranquilo. Llega a la casa y sigue la intranquilidad. Tu corazón estará inquieto hasta que no hayas descanso en Dios. ¿Oyeron, jovencitos que están aquí? Jovencitas, ¿están escuchando eso? Si no entregan sus vidas a Cristo por medio del arrepentimiento y de la fe y no comienzan a vivir para Dios y encontrar el perdón de sus pecados en Jesucristo, sus corazones vivirán inquietos, así tengan todas las cosas materiales que quieran, todos los amigos a su alrededor, conozcan el mundo entero, seguirán con la misma inquietud del principio, hasta que encuentren descanso en Dios. Como decía Donald Whitney, si no sacias tu sed con Dios en esta tierra, tendrás sed en el infierno por siempre. Si no sacias tu sed con Dios aquí, ahora, a través de Cristo, tendrás sed en el infierno por siempre. Así que el primer tipo de sed espiritual es la sed del alma vacía. Describe el alma del hombre sin Dios. Pero en segundo lugar, veamos la sed del alma seca. Sí, así como lo acaban de escuchar. La sed del alma seca.
La anterior tipo de sed que acabamos de mencionar es una sed que no ha experimentado los ríos de agua viva en su interior. Recuerden que es el alma del hombre sin Cristo. Pero esta sed que estamos describiendo aquí describe a alguien que sí ha experimentado a Jesucristo como su río de agua viva, pero por alguna razón vive como si no lo tuviera. Acompáñenme a Juan 14, por favor. Juan 4, perdón. Juan capítulo 4. Juan 4 y vamos a leer los versos 13 al 14. Juan capítulo 4, versos 13 al 14 dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. ¿Qué cosa? Una fuente. Subraye eso. Bueno, yo perdón, porque no todo el mundo le gusta rayar su Biblia. Yo lo hago, pero si usted subráyelo. Yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya va, pastor, ahora no entiendo. Usted acaba de decir que hay un tipo de sed espiritual que describe al alma seca, y que esta alma seca es la sed de un creyente que tiene a Cristo, pero que experimenta el alejamiento, distancia de Él. Pero ¿cómo eso concuerda con lo que dice Juan 4:14, de que el que beba de esa agua no tendrá sed jamás? Me parece que estoy confundida o confundido, pastor. Explico. En una ocasión, el pastor John Piper, leyendo este pasaje, en su devocional, se pone las manos en la cabeza y dice: Dios, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir Jesús aquí? ¿Por qué surgía la duda en la mente de Piper? Por la realidad que experimenta todo cristiano. Los verdaderos cristianos, hombres y mujeres que aman a Dios, pueden llegar en un momento a experimentar un alma seca. Sí, o no sé si tienes la idea de que en victoria siempre. Yo no sufro, yo no lloro. Se puede estar cayendo el mundo, yo duermo tranquila, siempre ando con fe, yo nunca dudo del Señor, veo la bondad del Señor a todo rato, alabo al Señor a toda hora, a todo el mundo le predico. Mira, soy una especie de ángel en la tierra. No, aquí no existe en Jesús chiquito. Jesús es Jesús y no hay nadie como Él. Todos nosotros, de acuerdo a la Biblia, tenemos luchas. Lo puedes leer no solo en el Antiguo Testamento en los Salmos, lo puedes leer en el Nuevo Testamento en las cartas. Puedes leer la realidad de la vida cristiana, que todavía es una batalla. Entonces, basado en esa batalla, basado en esos momentos de sequía que experimenta el verdadero cristiano, Piper lee este pasaje y se pregunta: ¿qué quiere decir Jesús? Y él dice que oró al Señor y el Señor le dio claridad en su pensamiento. No fue una voz que vino del cielo e hizo temblar la casa. No, Dios trajo a la verdad a su mente y él dice que Dios le permitió tener claridad con algo como esto, que me parece consistente con lo que el mismo texto dice. Y era algo como esto: hijo mío, cuando tú bebes mi agua, tu sed no es destruida para siempre. Y sigue diciendo él: ¿por qué? Hijo mío, porque yo no quiero santos autosuficientes que beban de mí una vez y ya, no quieren más de mí, no quieren acercarse a mí ni recurrir a mí. Y sigue diciendo: cuando bebes mi agua, lo que sucede es que yo creo una fuente dentro de ti. Lo que dice al final del verso 14. La fuente no satisface tu sed quitando la necesidad que tienes por agua. No. Más bien que esa fuente está ahí para darte agua cada vez que tú tengas sed.
Siempre. Amaneces con sed y por Dios, ¡boom! Ahí va. Tienes anhelo de más por Dios, ahí otra vez está la fuente. Y otra vez la fuente, 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 y otra vez la fuente. No importa si son miles de veces las que tú tienes sed, ahí está la fuente de una vez, de nuevo derramándose para que bebas de nuevo. Porque Dios no tiene santos autosuficientes. Muchas de las cosas que Dios trae a nuestra vida y que quita de nuestra vida, podemos resumir el propósito de ellas en una sola palabra. ¿Saben cuál es? Dependencia. Dependencia. Tanto lo que Él da como lo que quita. Dependencia. Porque nuestra tendencia es la autosuficiencia. Por esa razón muchos de ustedes salieron de casa hoy sin orar y sin buscar el rostro de Dios. Porque nuestra lucha es con la autosuficiencia. Cuando veamos nuestra profunda necesidad de Dios, todo cambiará. Y muchas veces Él usa sermones como este, nuestras caídas y nuestros sufrimientos para poder cumplir ese propósito que mencioné en una palabra: dependencia. Esa idea de que yo soy el mejor cristiano, de que nunca fallo, que todo lo manejo a la perfección, eso es una mentira. Eso denota mucha arrogancia en ti. Esos cristianos que el domingo y el miércoles solo hablan de lo bien que les va, a mí me asombra. Solo hablan de los buenos libros que leyeron, los buenos artículos que vieron, lo bien que están viendo su vida cristiana. Hemos perdido de vista el evangelio y nuestra debilidad. Hemos olvidado quiénes somos cuando hablamos más de nuestras victorias que de nuestras derrotas. Hemos perdido de vista quiénes somos, quién es Él y lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y yo no estoy diciendo que vayas por la vida con el rostro caído, diciendo cuánto tú sufres y cuánto avanzas y todo lo demás. No, porque eso puede ser una falsa humildad. Pero necesitamos buscar un balance urgentemente. Ya agota eso. Todo va bien, hasta que le dice: ¿cómo está la relación con tu esposa, con tus hijos, tu relación con Dios? ¿Cuál fue el último pecado que le confesaste a Dios? Escuchas un silencio sepulcral. Porque nos gusta hablar más de nuestras victorias que de nuestras derrotas. Y si en algún momento mencionamos nuestras derrotas y caídas, es para mostrar una falsa humildad. Por eso a veces necesitamos guardar tanto silencio y escuchar. Todo cristiano debería ser un buen oidor. Sean prontos para oír y tardos para hablar. ¿Cuándo se nos olvidó ese verso de la Escritura? ¿Cuándo lo perdimos de vista? Que solo creemos bla, bla. Hay momentos donde necesitas callar y escuchar, guardar silencio. Hay momentos donde el silencio será más útil para tu alma que las palabras. Yo no quiero santos autosuficientes, dice Dios. Esa fuente está ahí para que cada vez que tengas sed, tengas donde beber. Y eso es lo que nos diferencia del incrédulo, que ellos no tienen esa fuente dentro de sí para beber cuando tienen sed. Nosotros sí. Bendito Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí para desarrollar uno de los puntos que mencioné. Porque estamos hablando del alma del creyente que llega un momento a experimentar esta sequedad. Y es cómo un alma se convierte en árida. Cómo un alma, pastor, lleva a estos momentos de sequía. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, hay al menos unas 3-4 razones. La primera de ellas es la siguiente. Lo primero que puede hacer o provocar que el alma de un cristiano se vuelva un alma seca y árida es el beber demasiado de las fuentes de este mundo y beber muy poco de los ríos de Dios. ¿De qué fuente bebimos esta mañana cuando salimos a trabajar o a estudiar?
¿De qué fuente estamos bebiendo regularmente? Y yo no estoy hablando de pecados descarados o escandalosos. Pueden ser cosas muy sutiles. ¿De dónde estamos bebiendo? Hay cosas que nos roban el apetito por Dios. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero mi madre tenía la costumbre de prohibirnos comer dulces cuando se acercaba la comida. Y era impresionante porque yo le decía, es solo un caramelo. Esos super cocos, bolsita verde a mí me fascinan, y si en chupeta, mejor. Es uno solo. Y parecía mentira, pero uno solo te espantaba el hambre. Un dulce que no le aportaba ningún tipo de vitamina o nutriente a tu cuerpo. Hay pequeñas cosas de este mundo que son suficientes, beber un poco de ellas para que nos roben el apetito por Dios. La Escritura dice que nadie puede amar a dos señores, o amarás al uno o aborrecerás al otro. Nuestro corazón está diseñado para amar una cosa a la vez. Así que cuando nuestro amor por Dios se ha enfriado es porque nuestros afectos se han ido a otra cosa o a otra persona que no es nuestro Dios. Por eso nuestra tarea es examinar qué es eso hacia donde se están inclinando nuestros afectos. Mira, hermanos, a veces para entender el problema de nuestro corazón no necesitas tener un PhD en griego. Solo basta con hacer un examen honesto de nuestro corazón para saber lo que está mal allí. Y muchas de esas cosas hacia donde se van nuestros afectos pueden ser las cosas más legítimas y normales del mundo. Así que puedes estar bebiendo demasiado de las fuentes de este mundo y bebiendo muy poco del río de Dios. Por eso les preguntaba. Ya vamos a mitad de semana. ¿De qué fuente has bebido hasta hoy? ¿Cuántos días tienes sin leer tu Biblia? Sin orar profundamente. Un clamor como el del salmista en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo fue la última vez? Porque el devocional de Tranchini de las mañanas no puede sustituir tu lectura de las Escrituras diarias y tu conversación privada con Dios. No puede sustituirla. Pero la segunda cosa que puede llevar a un alma a convertirse en algo árido es muy poca atención a la comunión con Dios, y está muy conectado al anterior. Muy poca comunión con Dios. Mire, cuando llega la reforma a nosotros es algo bello el poder encontrar la sana doctrina, verdades que están en la Biblia, estudiarla con mayor diligencia. Pero cuando éstas se convierten en un fin en sí mismos, van a fracasar. Por eso se le llama medios de gracia. No son un fin, son un medio para llevarnos a Jesucristo. Mire, yo a veces le pregunto a la gente en consejería, dime qué es lo que necesita alguien para avanzar en su vida cristiana y vencer a sus pecados y avanzar. Y la mayoría dice, leer la Biblia, orar, congregarse, ayunar. Y no estoy diciendo que eso es malo. Pero la respuesta correcta es lo que necesita alguien para crecer, madurar en su vida cristiana y vencer sus pecados. Ese es a Jesucristo. Es a Jesús. Juan capítulo 15, permanezcan en mí y yo en ustedes para que lleven fruto. Así como el pámpano, si no está unido a la vid, no puede llevar fruto. De la misma manera ustedes, si no están unidos a mí, no pueden llevar fruto, porque en Cristo está la fuente de vida, en Cristo está el verdadero cambio. Por eso, cuando usamos los medios de gracia, fracasamos en ellos porque perdemos de vista a Cristo y perdemos de vista la realidad de que ellos solo son un medio para conectarme con Cristo, para abrazar a Cristo, para conocer a Cristo y para nutrirme por medio de la fe de Cristo. Pero en tercer lugar, otra cosa que puede llevar un alma a quedar árida y seca
es la percepción del abandono de Dios. La percepción del abandono de Dios. Hermanos, hay veces donde Dios parece inundar nuestras almas con su presencia. ¿Les ha pasado esos momentos donde sentimos que estamos en las nubes? Esos días donde todo es alabanza al Señor, leímos nuestra Biblia, tiempos gloriosos de oración, vemos a Dios y su providencia en los detalles más pequeños, en nuestras conversaciones todo es Dios, su gloria, su honor, su sabiduría, su amor, su cuidado, su bondad. Y nos descansamos seguros y fortalecidos de que su presencia está ahí. Hay días y momentos que Dios nos da esa experiencia gloriosa. Pero hay momentos donde es todo lo contrario. Donde decimos, ¿dónde estás, oh Dios? Donde decimos, no apartes tu presencia de mí. Donde decimos, ¿tú estás realmente ahí? Y quiero dejar claro algo. Que ese abandono de Dios que sentimos muchas veces es un asunto de nuestra percepción. ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Porque Él dijo, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el último día. Los cristianos son las personas menos solitarias en el mundo. Eso de, es que me siento sola, me sentí sola. Y yo entiendo lo que a veces decimos, yo entiendo. Para que no vayamos con el chipote chillón a darle al que diga esas cosas. No, yo entiendo. Hay una necesidad de un compañero, de una compañera y es natural. Dios lo puso así también en nosotros. Pero en el fondo, a veces esa declaración, si no se tiene cuidado, puede perder de vista a Dios. Los cristianos nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Jamás. Nosotros debemos seguir confiando en Dios aún en medio de ese supuesto abandono. Aún en medio de esa supuesta soledad. Necesitamos seguir confiando en Dios. Pero el pensar una y otra vez en que Dios no está presente, en que tú no estás presente, en que tú me abandonaste, en que tú no ves mi aflicción, en que tú te olvidaste de mis necesidades, puede llevar a un alma a estar seca. Eso puede llevarnos a ese punto. Por eso esos pensamientos de ese supuesto abandono de Dios debemos manejarlo con mucho cuidado en nuestros corazones. Pero en cuarto y último lugar, la fatiga mental o física puede llevarnos también a ese enfriamiento del alma. Vivimos en una generación tan agitada que si tú vas a menos velocidad que esta cultura, tú eres una especie de extraterrestre. Vamos a una velocidad tremenda y todo lo queremos ya, lo hemos dicho muchas veces. Yo lo hablaba en estos días con Ciso y le decía, nosotros a veces llevamos nuestros ministerios de una forma en que Cristo no nos la pidió ni siquiera. Cristo no nos ha pedido que tengamos una torre de papeles en nuestro escritorio y 50,000 cosas por hacer. Y Ciso me respondía y me decía, pero la cultura sí. Y nosotros hemos sido adoctrinados por la cultura, que quiere llevarnos un ritmo de cero descanso, cero meditación, cero vivir para Dios y su gloria, cero familia, todo eso. Y a veces esa fatiga mental es un impedimento para buscar a Dios y fortalecer el alma. Que alma cansada que solo vive para trabajar y trabajar, una especie de trabajólico que no es más que un adicto al trabajo, su ídolo es el trabajo, y el día que le sea quitado ese ídolo, tú vas a ver que realmente ese era su ídolo. Y ha quitado y todo es esto, cero descanso. Como dice Salomón, Eclesiastés, ni siquiera disfrutan lo que trabajan. Si no, pregúntale cuándo fue la última vez que metieron los pies en la arena, con el agüita dándote los pies.
con un buen pescado frito frente a tus ojos. Nada, vivimos es para sacarle a nuestro cuerpo todo hasta que Él llegue al tope. Pero mi punto es que alma con ese agotamiento extremo puede llegar y buscar el rostro de Dios con dulzura cuando nuestra comunión con Dios también involucra nuestra mente. Son verdades que deben entenderse antes que aterricen al corazón. ¿Cómo puedes hacerlo con ese agotamiento? O sea que tú y yo deberíamos incluso acomodar nuestras agendas para poder tener tiempos fructíferos con Dios. Y eso puede implicar más descanso para levantarte más temprano, para llegar en la tarde y poder buscar el rostro de Dios y pasar un tiempo cálido con Él. ¿Cuántas personas no están dirigiendo cultos familiares a las 9, 10 de la noche? Vienen cansados, los niños cansados y el padre bostezando mientras les está enseñando la Biblia a los hijos. Así no es. Pero veamos el tercer tipo de sed espiritual. Ya vimos esa alma vacía, ya vimos el alma seca. Ahora en último lugar veamos el alma satisfecha. Hermanos, el alma satisfecha tiene sed de Dios porque está satisfecha en Dios. Esta alma satisfecha ha visto que el Señor es bueno y ha contemplado la bondad del Señor. Esta alma demuestra o evidencia que está satisfecha porque a medida que él conoce a Dios, a Cristo y a su Espíritu, su amor por este Dios trino aumenta más y más y más. Acompáñenme a Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Filipenses 3, versos 9 en adelante. Está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y dice lo siguiente, hablando de sus anhelos. Filipenses 3, 9. Pablo hablando de sus anhelos y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ya va. Pablo dice que tiene como meta y como anhelo conocer más a Dios. Veamos los versos anteriores, un poco de contexto. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es esto? Pablo ha dicho que Cristo tiene un valor para él impresionante, sublime, enorme. Pablo dice, mira, tú tomas en una balanza las glorias de este mundo, la fama de este mundo, las cosas materiales de este mundo, todos los billetes impresos de este mundo, todos los tesoros de este mundo, la alta posición de este mundo, y pones de este lado a Cristo y ¡boom! Se vino abajo todo eso. No hay nada que supere la hermosura, la plenitud, el gozo y el valor de Cristo. Nada. Coloca algo en comparación a Cristo y ¡boom! Nada lo supera. Absolutamente nada. Y Pablo dice, este es Cristo para mí. Todo lo tengo por basura. No porque esas cosas no sean útiles, sino porque Cristo es mayor que ellas. Que Dios es mayor que ellas. Hermanos, ¿quién creó la felicidad? Fue nuestro Dios. ¿Puede la criatura o lo creado ser superior al Creador? Para nada. El Creador lo supera todo. Así que Dios es la verdadera fuente única y permanente y verdadera de felicidad. Pero Pablo dice que él ha obtenido a Cristo, que lo tiene como el mayor valor, y a pesar de eso dice, y mi meta es conocerlo más. Quiero más de él. Quiero más.
El amor de Cristo satisface tanto que el que lo prueba quiere más y más y más. Hermanos, no hay persona, ni posición, ni experiencia que pueda producir el placer que solo se encuentra en Dios. En Dios encontramos una satisfacción infinita. A.W. Tozer en un momento escribió la siguiente frase: Dios, tengo más sed de tener sed de ti. Dios, tengo más sed de tener sed de ti. Quiero más y más y más. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, en alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermano, yo no sé qué ha pasado con tu corazón hasta estos 40 minutos que van, pero espero que tus emociones y tus afectos espirituales estén siendo movidos hoy. Y probablemente tú llegaste aquí pensando que tienes un alma satisfecha, pero tu alma está árida, seca. Te has acostumbrado a la religiosidad y al ritual de cada domingo: venir, salir, escuchar, venir, leer y ya, pero tus afectos espirituales no han estado involucrados. Yo ruego a Dios que la verdad de Dios, porque todo esto camina con la verdad, impacte tus sentidos espirituales. El sentido del gusto espiritual, anhelo que sea marcado por la verdad de que Dios es grande y satisface. Tanto así que puedas decir al salmista que tu palabra para mí es dulce como la miel, como la que destila del panal, pura, jugosa, rica, sin nada de ser adulterado. Ruego a Dios que la verdad afecte tu sentido de la vista. Y que las cosas de este mundo quiten esa neblina que hay, que te impide ver la gloria y la hermosura de Jesús. Que te permita ver la providencia de Dios obrando en tu vida, bendiciéndote y humillándote. Que tus sentidos espirituales se involucren. Que el olfato espiritual se involucre y que puedas oler la bondad de Dios en cada cosa que te sucede. Que la verdad de Dios afecte tus sentidos espirituales. Que aterrice de la mente al corazón. Que haya esa conexión mente y alma. Tengo más sed de tener sed de ti. Ahora veamos cuál es la bendición detrás de esto, y aquí voy a ir un poco más rápido. ¿Cómo somos bendecidos por tener esa sed en nosotros? Y si usted toma nota, anote Isaías 30, 18, yo se lo voy a leer. Puede meditar en él en su casa. Dice Isaías 30, 18: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de ustedes misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados, completamente felices, todos los que confían en Él. Eso es lo que dice el texto. El tener un deseo por Dios es una bendición tremenda. ¿Por qué? Y recuerden que estamos hablando de las bendiciones de tener esta sed por Dios. Eres bendecido, bendecida cuando tienes esa sed por Dios, porque es Dios quien inicia en ti la sed por Él mismo. Esos momentos en que experimentas esos anhelos por Dios, como el salmista en el Salmo 42, no comenzaron en ti, en el sentido de que no lo produciste tú por ti mismo. Ese deseo que se está gestando en tu alma hacia Dios es un indicativo de que Dios lo inició en ti. Por eso es una bendición, porque es una señal de que Dios está obrando en ti. Mira, hermano, hermana, si eres cristiano, verdadero,
un hijo de Dios, salvado por gracia, yo quiero que tú sepas que dos personas viven en tu cuerpo. Tú y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace en ti y en mí es producir sed por Dios. El Espíritu Santo está con nosotros 24/7 cuando vamos a la cama, cuando estamos con los hermanos, cuando estás conversando con esa jovencita, cuando estás escuchando el sermón, cuando estás estudiando. En todos lados el Espíritu Santo mora en nosotros y es una morada para siempre. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo que mora en ti es producir en ti esa sed por Dios. Pero no solo eso, otra de las cosas que el Espíritu Santo produce en ti y en mí, como lo dice Romanos 8:15, es lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que otra cosa que hace el Espíritu Santo en ti y en mí es que Él nos da anhelos por Dios. ¿Recuerda la última vez que estuviste distanciado de Dios y por alguna razón Dios puso una inquietud en ti para volver a las Sagradas Escrituras y volver a tener esa dulzura con Dios? Fue el Espíritu Santo que mora en ti. No fue tu conciencia, la cual solo puede encender una luz verde o roja, ya. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él produce eso en nosotros. El hombre no regenerado no tiene ningún deseo por Dios. Nosotros sí. Así que dale gracias a Dios si has experimentado hoy, en el pasado, o si experimentas mañana sed por Él. Porque es la prueba de que Él fue el quien puso esa sed en ti hacia Él. Pero también eres bendecido por esta sed, ya que Dios inicia una sed por Él para poder satisfacerla. Así es. Dios no solo pone ese deseo en ti para dejarnos frustrados. Dios, tengo ese anhelo por ti. ¿Por qué lo pusiste en mí? Ahora no hallo cómo saciarlo. No, Dios no puso eso en ti y en mí para dejarnos frustrados. Dios puso esa sed en ti y en mí para satisfacerla con Él mismo. El salmista en el Salmo 107, versículo 9, lo dice con las siguientes palabras: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso dice el Salmo 7:9. Que Dios sacia el alma menesterosa y Dios llena de bien el alma hambrienta. Dios pone un deseo en tu corazón y Dios mismo sacia ese deseo. ¿Usted ha leído esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Tú sabes qué es lo precioso de tener sed porque se haga lo justo? Dios no puso ese deseo en nosotros por justicia para ponernos frustrados y dejarnos impotentes. No, ese mismo texto dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán ¿qué? Saciados. Dios pone deseos en nosotros para saciarlos con Él mismo, no para dejarnos frustrados. Jonathan Edwards decía: los cristianos han sido diseñados por Dios para una felicidad desconocida e inimaginable. Si ese es el plan de Dios, hacerlos feliz, Él cumplirá su plan. Si su plan es que su pueblo se regocije en Él, Él cumplirá su plan. Dios puso en cada uno de nosotros, decía Edward, un tanque de felicidad para llenarlo Él mismo, con Él mismo. Yo no he escuchado a la primer creyente decir: Dios, ya no aguanto tanta felicidad, ya no me des más. Demasiada felicidad por hoy. Yo creo que ninguno ha dicho eso, ¿verdad? Recuerden, la fuente está ahí para cada vez que tenemos sed. Y sigue diciendo Jonathan Edwards, él dice: ¿por qué Dios te daría un deseo que Él no pensaba suplirte?
Edward dijo que Dios creó al hombre para hacerlo feliz en el disfrute de Dios mismo. Dice el Salmo 36, 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Eso es lo que hace Dios, saciarnos, hermanos, saciarnos. Yo le he dicho anteriormente, cuando Cristo dice, he venido para que tengan gozo y para que mi gozo esté en ustedes. La idea es, yo he venido para que sean tan felices como yo lo soy. Y no me cansaré de decirlo porque me abruma eso de amor. Que Dios quiere que yo sea tan feliz como Él es feliz. Porque algunos se imaginan a Dios, a alguien muy serio, que nunca se ríe, que nunca mira hacia los lados. Él es la fuente de la felicidad. Él es el dador de la felicidad. Que no es controlado por emociones como nosotros, es otra cosa. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Me encanta ese pasaje, porque dice que Cristo va a la cruz, es asesinado, toma el lugar de los pecadores, recibe todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Miles de infiernos cayeron sobre Él por nuestro pecado y todo lo hizo para llevarnos a Dios. Para que pudiéramos disfrutar de Dios, contemplar a Dios, aferrarnos a Dios, contemplar la belleza de Dios. Por eso Dios, cuando nos da disfrute, felicidad y satisfacción, no nos da algo de Él. Dios se da a sí mismo para nosotros. Para llevarnos a Dios. Algunos consejos prácticos. Número 1. Ya hemos visto los tipos de sed. Hemos visto lo que obstaculiza esa sed. Hemos visto la bendición de tener esa sed. Pero en último, algunos consejos para cerrar. Consejo número 1. Medita en las Escrituras. Noten que no dije lee las Escrituras. Dije medita en las Escrituras. Como decía Donald Whitney, él decía, ya no somos lectores diarios de la Biblia. ¿Qué nos ha pasado? Ya se escucha muy poco de creyentes que leen la Biblia a diario. Y si tú lo haces, al final no me digas que lo hacen, por tranquilo, que eso es entre tú y Dios. Ya se ha perdido los planes de lectura, personas que lean la Biblia una vez, 2 veces al año. Ya incluso entre los reformados, me da temor cuando veo frases de todo el mundo por ahí y ya no se ve textos bíblicos ni siquiera posteados por allí. Y eso puede indicar de qué es lo que nos estamos llenando. Y repito, la frase no es tan mal para que no abracemos los extremos, porque nos encantan los extremos. Pero ¿qué es lo que debería gobernar a nosotros? De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de frases de fulano, de tal, eso es lo que vamos a hablar. Lo que leí acá, lo que vi en el video acá. Pero si nuestro corazón está lleno de la Escritura, nuestro lenguaje, nuestro vocabulario será de la Escritura. Con el propósito de que baje al corazón. Pero ya ni siquiera recordamos lo que leemos. Si yo te pregunto, ¿cuál fue tu devocional el día lunes? No es que yo tengo mala memoria, mentira. ¿Saben por qué ya no recordamos lo que leemos? Porque ya no meditamos en lo que leemos. Se ha perdido el ejercicio de la meditación, de la reflexión. Se ha perdido. Y yo no estoy hablando de leer tantos capítulos. Puedes leer 30 capítulos el domingo en la mañana o el día en la mañana y es como si no hubiese leído nada. En la meditación, decía alguien, en la meditación es donde las Escrituras se absorben. Me encanta eso. En la meditación es donde las Escrituras se absorben. Miren, religiones como el budismo y el hinduismo, la meditación involucra técnicas de respiración, decía alguien, posturas y la entonación de ciertos sonidos repetitivos como lo es el mantra, con el propósito de vaciar la mente y lograr una sensación de tranquilidad y conectividad con un divino personal, con un ser divino impersonal.
En el catolicismo romano ha fomentado la meditación, en especial al imaginar los sufrimientos físicos de Cristo de un modo que provoca emociones empáticas o repitiendo un conjunto de oraciones a María y a los santos. Pero en la práctica puritana y cristiana, la meditación es completamente diferente. Por cierto, la idea de meditar en las Escrituras se repite mucho en la Biblia. Hermanos, la meditación puritana y bíblica involucra la mente con la verdad, con la subjetividad, con la verdad de Dios, con el propósito de inflamar el corazón de afectos hacia Dios y transformar la vida en obediencia hacia Dios. Thomas Hawker decía o definía la meditación como: la meditación es una seria intención de la mente por la cual llegamos a escudriñar la verdad y a establecerla con eficacia aquí en el corazón. Nuestra vida está llena de un montón de cosas. El ajetreo ya no nos da tiempo de meditar en nada. Por eso decía William Bates, él dice que si miramos de pasada el cielo nocturno, solo veremos unas cuantas estrellas. Pero si tomamos tiempo para observar fijamente los cielos, veremos todo el cielo cuajado de estrellas por todas partes. ¿Cuándo fue la última vez que leíste, por ejemplo, Mateo 6, donde el Señor nos dice que los pájaros no trabajan, pero son sustentados por el Padre? ¿Cuánto más tú? Y te has detenido solo en eso, a pensar en la bondad del Señor, y de repente mientras te asomas a la ventana, ves al pájaro pasar y tomar parte de lo que está ahí, salir y poder meditar en esa realidad y absorberla en tu alma. Hermanos, si es necesario, lee menos y medita más en lo leído. Querer leer mucho y no recordar nada no tiene mucho sentido. Aquellas cosas que vives con mayor profundidad, decía alguien, son aquellas en las que piensas con mayor profundidad. En segundo lugar, la oración. Así es, no solo medita las Escrituras, sino la oración. Cuando oramos, a veces decimos las mismas cosas, ¿no se dan cuenta? La misma oración. Padre, gracias por el día de hoy, tu misericordia son nuevas cada mañana. Ya si nos escucha alguien que vive con nosotros y dice, pudiera tararear el resto. ¿Y sabes cuál creo que es el problema? Como me pasaba a mí, el método. Hace muchos años yo di un curso en esta iglesia que se llamaba Cómo orar la Biblia, de Donald Whitney. Y yo aprendí un método de ahí, es orar la Biblia. Piensa en esto. Toma un texto, el Salmo 23, pensemos en él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tómalo para orar. Señor, gracias, porque hasta el día de hoy nada me ha faltado. No me ha faltado tu misericordia. No me ha faltado tu palabra. No me ha faltado tu amor. Pero te pido, Señor, que aquellas personas que amo, mis hijas, mis hijos, a quienes todavía les falta algo, que eres tú, súpleselos como el buen pastor. Luego dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahora tomas eso. Señor, te confieso que mi corazón está inquieto por todas las cosas que me suceden. No ha llegado aquella cosa que te pedí. Señor, mi corazón está inquieto porque mi madre está en el hospital. Por favor, Señor, dame tú el descanso que necesita mi alma. Dale el reposo que esta noche en medio del insomnio necesita mi mente. Y así sigues. Y así sigues. Y así sigues. Y verás que ya tus oraciones no serán monótonas y tendrás más tiempo para orar. En tercer y último lugar, lee autores cristianos que escriben con un bolígrafo que da sed. Lee autores cristianos que escriben con un bolígrafo que da sed.
Esos autores que te llevan a la Biblia y que te muestran un Dios glorioso, grande, precioso, que estás leyendo las páginas de su libro y te asombras, te impactas. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Paul Tripp que se llama Asombro. Y desde que comienzas a leerlo, eso es lo que sucede. El admirarte y asombrarte por el Dios de la Biblia. Ahora bien, si tú eres esos radicales que dicen, no, yo no leo ningún libro, yo leo pura Biblia. Esa es mi opinión. Bueno, precisamente eso es lo que lees en esos libros, la opinión de hombres que enlazan con la Biblia. Entonces, si no quieres que tampoco te escuchen a ti porque eres un hombre, háblame puro en versículos. No, hay hombres buenos que han escrito libros buenos que te llevan a la escritura. Lee los puritanos, pero léelos con un corazón humilde. Lee el Valle de la Visión de los puritanos. Lee Asombro de Paul Tripp. Lee La Doctrina de Dios de J.I. Packer y de Arthur Pink. Vuelve esos libros que encendieron tu corazón al inicio de la Reforma. Pero lee, cultiva hábitos de lectura. Y que Dios use todo esto para que nuestra sed espiritual aumente cada vez más. Y para que como el salmista podamos decir, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermano, vamos a orar, pero vamos a hacerlo de una forma distinta. Y aunque hoy no es culto de oración, necesitamos orar. Yo quiero que cada uno, de acuerdo a lo que escuchó, usted conoce cómo está el estado de su alma. Y si probablemente estaba ciego en ella, recuerda las palabras del salmista en el Salmo 19, donde dice que con la palabra de Dios su siervo es amonestado. Y si la palabra de Dios te ha estremecido hoy y te has dado cuenta que tu alma está seca y que tu lectura de la Biblia se ha vuelto fría o la usas simplemente para lucir superior a los demás, o probablemente estás completamente seco en tu alma y tienes días sin encontrar dulzura con Dios por los afanes, por lo que sea, habla con Él hoy. Recuerda, si eres cristiano, en ti habitan dos personas, tú y el Espíritu Santo. Ruégale que avive tus anhelos por Dios, que encienda de nuevo tus anhelos por Dios. Y deja de darte más golpes de pecho y comienza a trabajar en eso desde ya. Vuelve a Dios. Vuelve a Él.